Me tocó seguir desde fuera del país, Sani, este tremendo material presentado por el compañero Freddy Valenzuela y miraba con admiración sobre todo porque creo que resume lo que algunos podrían llamar perspicacia, curiosidad, ese olfato que tiene el periodista, que a su paso va encontrando historias que probablemente al resto le pasan por alto y que en el caso de Freddy Valenzuela empezó a construir a partir de cicatrices, entre comillas, de las columnas, una historia verdaderamente maravillosa. Fascinante la historia, y acá en este país que se dice no se tiene memoria, qué bueno es recordar los procesos por los que se pasó, que están reflejados nada más y nada menos que en columnas antiguas, Freddy. Así mismo, Sani, Santiago y a la teleaudiencia. Y el día de hoy, primeramente fue esa curiosidad, aquello que nos motivó el primer material. El segundo material tuvo que ver sobre el origen de esas columnas, ubicar una línea de tiempo en que fueron plantadas en el centro de Asunción. Eso nos permitió delimitar a partir de qué revuelta podíamos suponer que esas columnas fueron alcanzadas por las balas. En el material del día de hoy vamos a mostrarles con georreferenciamiento los lugares en donde usted, señor, señora, va a poder encontrar estas columnas. Nada más hay que prestar un poquito de atención a las calles del microcentro de Asunción para darse cuenta de que todo aquello que conocemos como el casco antiguo de Asunción fue verdaderamente un campo de batalla. Compartimos con ustedes este tercer capítulo de nuestro especial sobre las columnas que son hoy día los testigos mudos de aquellos tiempos violentos. Tras la derrota paraguaya en la guerra de la Triple Alianza, se iniciaba en nuestro país todo un periodo de inestabilidad, marcado por la intolerancia y la disputa por el poder. Esto facilitó el nacimiento de caudillismos, que caracteriza el liderazgo de personas mesiánicas, quienes acumularon riquezas, poder y buscaban imponer sus intereses. Para efectos de nuestra investigación, nos referiremos exclusivamente a aquellas contiendas que se combatieron desde la probable fecha en que las columnas fueron instaladas para el funcionamiento del tranvía, que es a partir de 1913. Si establecemos una especie de cuadrilátero donde se dieron estas contiendas armadas, tomando como referencia los impactos de bala, empezaríamos en la zona del puerto de Asunción, sobre la calle Colón y Presidente Franco. De allí nos proyectaríamos hacia Benjamín Constant y Oleari, de este lugar nuevamente a la zona del Palacio de López, donde algunas columnas muestran impactos, continuando a la zona del Cabildo, donde encontramos agujeros de bala en las antiguas estructuras que dan con la Chacarita, y prácticamente ninguna de las columnas de las plazas del Congreso están libres de impactos. En este caso, las balas fueron disparadas contra la comandancia. Estas últimas nos hablan del ataque que habría sufrido la sede policial. Continuando por la calle El Paraguayo Independiente, nos dirigimos hacia la zona de la estación del tren. Sobre la calle Eligio Ayala, casi Tacuarí, encontramos esta columna que tiene una importante agrupación de disparos, que según especialistas en balística, los disparos habrían salido de este edificio que en la actualidad pertenece al INDER. Desde allí, todas las columnas ubicadas sobre Presidente Franco, Palma, Estrella y Cerro Corá presentan visibles impactos de bala. Las columnas son en este caso las estructuras que no sufrieron modificaciones, están allí desde que fueron plantadas y no fueron objeto de ningún tipo de refacción. Algunas tienen más o menos impactos. Una de las que más balazos presenta se encuentra detrás del Panteón de los Héroes, sobre la calle Estrella casi Chile. Las columnas de esa zona fueron testigos de una impresionante balacera.
Otras, como esta columna ubicada sobre la calle Mariscal Estigarribia, casi México, y de allí a lo largo de la calle Palma, las columnas presentan vestigios de los combates. Sobre la calle Cerro Corá, la única columna que encontramos alcanzada por un impacto de bala está ubicada en la parte posterior del Banco Nacional de Fomento, sobre la calle Yegros. Como podemos darnos cuenta, el centro de Asunción fue el epicentro de encarnizados enfrentamientos armados, y eso tiene una explicación muy práctica. Hay que recordar que siempre, o casi siempre, la policía fue un órgano que defendió a los gobiernos frente a los rebeldes. Entonces el centro de la ciudad de Asunción siempre se convirtió en un escenario de esos combates. La particularidad de las antiguas columnas que están sobre la calle Presidente Franco es que absolutamente todas tienen impactos de bala, y la mayoría se orienta desde la zona de la comandancia hacia la estación del ferrocarril central. En esta foto se puede observar cómo la fachada del ferrocarril fue alcanzada por las balas disparadas en aquellas revueltas. Tuvimos revueltas y revoluciones importantes dentro de la ciudad de Asunción, y siempre fue tomado la estación central como referencia porque era el medio de transporte que se tenía en aquella época, y significó también la comunicación y el centro de abastecimiento de alimentos para la ciudad del interior del país. Los revolucionarios, contrarrevolucionarios, querían controlar la estación del tren. Sí, así mismo. El que controlaba el transporte ferroviario y la comunicación controlaba todo ya el sistema del interior del país. Tenemos de partir que desde 1904 hasta, como usted mencionó, hasta 1947 tuvimos como 20 revoluciones civiles. Los presidentes duraban algunos 8 días, uno duró 8 horas, el que menos estuvo. Tenemos grandes historias sobre la Revolución Civil del Paraguay. Algunos de los importantes conflictos que se dieron en la capital de nuestro país fueron la de 1922 y la de 1936. En esta última, donde se enfrentaron las tropas leales al presidente Eusebio Ayala, apoyado por el entonces general José Félix Estigarribia, comandante de las Fuerzas Armadas, y las tropas comandadas por el coronel Rafael Franco. En aquel enfrentamiento armado ocurrido el 17 de febrero de 1936, resultaron victoriosos los revolucionarios, y el coronel Franco asumió la presidencia del país hasta agosto de 1937. En 1936, el levantamiento de las tropas de Campo Grande para derrocar al gobierno de Eusebio Ayala. En febrero de ese año, el 17 de febrero, las tropas llegan en ferrocarril, bajan en lo que hoy es la estación central, se acantonan en la zona de la Plaza Uruguaya y combaten contra la Marina y la policía a lo largo de toda esa calle Presidente Franco. Como podemos entender, en aquellos años finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, los enfrentamientos armados eran el denominador común para el cambio de un presidente a otro. De allí se puede entender por qué tantos impactos de bala dejaron imborrables huellas en las viejas columnas del entonces incipiente tendido eléctrico de Asunción. Además del contexto y de la historia, Freddy, este material lo que recoge es la perspectiva profesional de peritos que pudieron observar esto y determinar cuál es el tipo de bala que eventualmente se pudo haber utilizado, ¿no? Asimismo, Santiago, hicimos todo un trabajo con los peritos tanto de la policía como de la Dirección General de Material Bélico, y esto que tengo en mis manos es una de esas balas que logramos extraer de una de esas columnas. Es una bala bastante curiosa porque tiene una forma piramidal cuadrada, no redonda. Y mañana vamos a hablar de esta bala y también de las armas que estuvieron en funcionamiento en aquella época. Hay una foto muy particular donde nos muestra unos soldados atrincherados, que sabemos que es una foto de 1922, en donde se observa un cañón, una ametralladora Maxim y un fusil Mauser.
Mañana, en el próximo material, vamos a estar hablando de esas armas y de esta misteriosa bala. ¿Me permitís? Impresionante. Me levanto por la curiosidad que me genera esto. Esto tiene más de 100 años, Santiago. Impresionante. Qué bárbaro. Y le pido aquí a nuestro compañero Francisco acercarse un poco a ver si se logra ver y observar esto que nos trae el compañero Freddy Valenzuela, que aquí está. ¿De dónde exactamente lo extrajeron? ¿Cuál es la historia de esta bala en particular? ¿Y de qué tipo de material estamos hablando? Todos los detalles lo vamos a tener en los próximos capítulos. Vamos a tener el capítulo de mañana. Mañana jueves vamos a hablar netamente de la pericia que hicieron los técnicos balísticos para determinar el tipo de arma, el calibre de estas armas y a qué tiempo de la historia se refieren que estuvieron activas en nuestro país. Freddy, ¿y cuánta gente habrá muerto, verdad? Porque hay su registro por todos lados. Totalmente. Ni nos enteramos. Y no nos enteramos, no habían registro, acabábamos de salir de la guerra de la Triple Alianza, el país estaba en revueltas y contrarrevueltas siempre. Entonces era una situación muy difícil de llevar estadísticas tal vez en aquella época. No hay registros de esas balaceras a las que nosotros estamos hablando, no hay registros. Nadie se tomó el trabajo nunca de investigar en qué periodo de la historia paraguaya las columnas fueron alcanzadas por los balazos. Nosotros creemos que llegamos a la fecha más cercana al momento en que esas columnas fueron baleadas. Freddy, excelente trabajo. Gracias, gracias. Freddy Valenzuela, compartiendo con nosotros. No te vayas sin mostrarme la bala, Freddy. Impresionante, realmente hay que decirlo.